Eloa creció bajo la sombra de minas de hierro en el interior de Minas Gerais. Su padre, un simple ingeniero de campo, y su madre, maestra, le enseñaron que la dignidad valía más que cualquier fortuna. Desde muy temprano, sus ojos brillaban no solo por el oro escondido en las rocas, sino por la idea de transformar recursos en prosperidad colectiva. Con una inteligencia aguda y un magnetismo natural, Eloa no tardó en ganar becas internacionales, ocupar cargos estratégicos y finalmente asumir la presidencia de una de las mayores multinacionales del sector petrolero y minero. Era una mujer hermosa, imponente, con una mirada firme que parecía atravesar secretos, y nadie se atrevía a dudar de su fuerza. Bajo su mando, la empresa floreció. Eloa destinó parte de los beneficios a programas sociales, erigió escuelas en comunidades necesitadas, ofreció condiciones dignas a trabajadores que antes eran invisibles. El mundo aplaudía. Revistas internacionales estampaban su rostro en portadas con títulos como La reina justa de la minería y Oro y justicia en manos femeninas. Pero Eloa tenía un rasgo que ardía en silencio dentro de ella, el ego. No el legítimo orgullo de las victorias, sino un fuego que siempre exigía más aplausos, más reconocimiento, más reverencia. En los consejos, cuando alguien la cuestionaba, ella sentía un nudo en el pecho, no por duda, sino por herida. Su necesidad de probarse a sí mismo, de ser la única voz indiscutible, comenzó a corroer sus decisiones. Fue entonces cuando apareció Víctor, un inversor europeo de sonrisa enigmática, que veía en Eloa tanto un genio como una vulnerabilidad. Él la elogió en público, pero en privado plantó semillas de grandeza. No eres solo una presidenta, Eloa. Tú eres la propia historia que está siendo escrita. ¿Por qué dividir los méritos? ¿Por qué donar tanto, si se puede levantar un imperio que llevará su nombre para la eternidad? Esas palabras fueron como miel envenenada. Eloa comenzó a reducir las inversiones sociales, destinando más recursos a proyectos faraónicos que ostentaban su marca. Monumentos, edificios de cristal en su honor, hasta una ciudad planeada con su nombre. Los medios, antes fascinados, comenzaron a sospechar. Antiguos aliados se alejaron, empleados murmuraban sobre salarios congelados mientras millones se gastaban en campañas de imagen. El imperio que erigió sobre la justicia y la visión colectiva comenzó a temblar bajo el peso de su propio reflejo. El punto álgido de la crisis llegó cuando una tragedia en una de las minas, fruto de la prisa por acelerar los resultados, victimizó a decenas de trabajadores. La prensa explotó en denuncias. Para el mundo, Eloa ya no era la reina justa, sino la emperatriz del ego. Eloa, sola en su lujoso cobertizo, miraba el reflejo en el cristal de la ventana. Veía la ciudad que había ayudado a crecer, pero también las cicatrices dejadas por su sed de grandeza. Las luces parpadeaban como fantasmas de conciencia. Ella sabía, el mismo ego que la llevó a desafiar fronteras podría ser su destrucción. La pregunta ahora era, ¿Eloa tendría el valor de renunciar al trono que construyó para salvar su esencia? ¿O dejarías que el fuego del ego consuma todo lo que has conquistado? Las semanas siguientes al accidente en la mina fueron devastadoras. Titulares de periódicos estampaban su imagen con palabras duras. Eloa, la diosa caída del petróleo. De la justicia al ego, la transformación de un líder. En el edificio de la directiva, la tensión era palpable. Consejeros que antes la aplaudieron ahora se enfrentaban a ella. Presidente Eloa, dijo Ricardo, su brazo derecho de años, con la voz embargada, las familias exigen indemnización. Hay protestas enfrente del edificio. Tenemos que actuar rápido antes de que todo se desmorone. Ella, sentada en la punta de la mesa ovalada, levantó la barbilla. Su mirada aún era firme, pero por dentro un torbellino la consumía. Yo soy la única que sabe qué hacer. Si caigo, todos caen conmigo. Un silencio pesado se extendió. Algunos consejeros desviaron la mirada. Víctor, el inversor extranjero que la llenaba de ilusiones, sonrió discretamente, satisfecho con la chispa de arrogancia que él mismo había alimentado. Esa noche, Eloa regresó a su refugio. La ciudad parecía lejana, hostil. Al encender la televisión, vio imágenes de viudas y niños llorando por sus maridos y padres perdidos en el accidente. Una niña pequeña sostenía un cartel escrito con letras torcidas. Mi padre no va a volver, pero tú puedes ayudar. Eloa apagó la televisión con fuerza. Por primera vez, su imagen en el reflejo del cristal no le devolvía orgullo, sino una extraña sensación de vacío. En medio de la tormenta, Víctor reveló su verdadero rostro.
Convocó una reunión extraordinaria y presentó al Consejo documentos que mostraban que él tenía acciones suficientes para destituirla. Eloá, eres brillante, pero tu vanidad ha costado demasiado. El mercado necesita estabilidad, y ya no se puede confiar en ti. Sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. Era como si toda su vida hubiera sido planeada para ese golpe. Eloá tenía dos opciones: luchar hasta el final en una guerra de egos, o aceptar la caída e intentar reconstruir lo que realmente importaba. En una madrugada silenciosa, ella fue a la antigua mina donde su padre había trabajado décadas antes. Caminó por el suelo de tierra, olió el hierro, y los recuerdos de la infancia volvieron. Su padre decía: «Hija mía, nunca olvides, el oro de la vida no está en lo que acumulamos, sino en lo que dejamos en los demás». Las palabras resonaron como un despertar. Al día siguiente, ante las cámaras de todo el mundo, Eloá hizo un discurso histórico. «Me equivoqué. Dejé que mi ego hablara más alto que mi corazón. Pero hoy decido no luchar por el trono, sino por la dignidad de cada vida perdida. Renuncio a la presidencia, pero no a mi deber humano. Dedicaré todo lo que tengo a reparar los daños, reconstruir la confianza, y devolver la esperanza a aquellos que creyeron en mí». El choque fue inmediato. Algunos la llamaron débil. Otros, valiente. Pero para las familias de las víctimas, sus palabras fueron el primer rayo de sol después de la tormenta. Meses después, Eloá ya no aparecía en las portadas de las revistas, ni hablaba en los salones de lujo. Se la veía en obras de escuelas, en comunidades mineras, trabajando al lado de gente sencilla que antes la aplaudía desde lejos. Su ascensión global había sido manchada, pero su alma, antes quemada por el ego, encontraba redención en el servicio silencioso. E incluso sin una corona, Eloá descubrió que el verdadero poder no estaba en ser recordada como reina, sino en vivir como humana. Eloá ya no era presidente. No llevaba más títulos, ni jets privados, ni la reverencia automática de consejos e inversores. Pero había algo que aún ardía dentro de ella, la necesidad de hacer una verdadera diferencia. Ella regresó a sus raíces, visitando pequeñas ciudades mineras y comunidades impactadas por sus empresas. Caminaba entre la gente sin guardias de seguridad, sin fotógrafos, solo Eloá, su determinación y un cuaderno de notas. Nuevos aliados. Fue en ese periodo que conoció a Marina, una ingeniera ambiental que desde hace años luchaba contra las prácticas depredadoras de la minería. Marina miró a Eloá con desconfianza. «¿Cómo puedo creerte? Eras la presidenta que dejó que esto sucediera». Eloá solo respondió: «Sé que me equivoqué. Pero quiero aprender y actuar diferente. Ayúdame a convertir estas palabras en acciones».